Todo un tema eso, unos noditos. Algo con nodos. Si queremos hacer algo con nodos, es como... No quiero hacerles el TP de nuevo. Lo que necesite para hacer el TP2. ¿Qué necesitas para hacer el TP2? Me conviene hacerlo. Bueno, hagamos una lista enlazada, pero no como la del TP2. No, nuevo, no es TP2, es te da lista. TP2 es el que está al final de la cruzada. Hagamos una lista ligeramente diferente, pero enlazada. Ustedes ya sabrán que no hace falta que la lista sea enlazada, ¿no? Para hacer lista. Hay distintos tipos de implementaciones de lista. Puede ser una lista implementada con vector dinámico, ¿no? Claro, por supuesto, yo sé que lo saben. Para este TP se pidió que fuese implementado con nodos enlazados, así que lo van a hacer con nodos enlazados, como corresponde. Y acá yo no quería hacerlo con nodos enlazados, pero hagámoslo. De hecho, se me ocurrió hacerlo, podemos hacerlo con bloques, pero si lo hago con bloques, los bloques van a estar enlazados, pero van a decir, Lucas, eso no es lo que tenemos que hacer. Pero es lo mismo, yo ya estoy discutiendo con alguien imaginario, ya no se puede. ¿Qué hacemos? Bueno, está bien, hagamos algo enlazado. ¿Qué podemos hacer enlazado? Ya sé lo que podemos hacer. Ya sé. Vamos a hacer... Sí, vagón. Y cuando digo vagón no me refiero a ustedes, me refiero a los vagones de trenes. ¿Sí? Entonces vamos a hacer vagones enlazados. Vamos a hacer un trencito. ¿Hacemos un tren? Nah. Hacemos vagones solo, después agregamos el tren si hace falta. Pero básicamente, si yo digo que tengo vagones, si digo cada vagón atrás tiene un ganchito para enganchar otro vagón, ¿sí? Tiene un agarre. Cada vagón es un nodo, no, cada vagón es un vagón de un tren. Entonces, el vagón que puede llevar, y son vagones de carga, tiene una carga, ¿sí? Algo tiene. No sé qué, tiene una carga. No sé. Y cada vagón se puede enganchar con un vagón atrás, ¿no? Tiene un enganche atrás que viene el otro y dice, ¡plac! Por ahí, no acerquen la mano porque la van a perder mientras se engancha. Así que básicamente acá lo que tienen es un struct vagón pointer próximo vagón. ¿No? ¿Algo así? Próximo. Siguiente. Próximo. Es difícil. Próximo. Digamos, se entiende que entonces lo que vamos a tener es hasta podría... A ver. Ahí está. Esto es lo que vamos a hacer. Mm, Ahí está. ¿Sí? Vamos a implementar un trencito. Entonces lo que tenemos es que cada vagón está enganchado con un vagón siguiente. ¿Sí? Muy fácil. Muy fácil. Entonces lo que podemos hacer es algo así. Digo, sí, así. Sí, así está. Estoy pensando. Creo que estamos bien. No quiero copiar mucho del piso, pero bueno, algo se va a copiar. No quiero ser tan artístico tampoco porque no tengo ganas. Ahí está. Entonces, claro, sí, sí, sí. Ahí está. Vagón. Viene un vagón. Cada vagón tiene atrás para engancharse con el siguiente. Entonces puedo agregar otro vagón. Y puedo agregar otro vagón. Y puedo seguir agregando, ¿no? Hasta donde yo quiera. Excepto el último, que el último no tiene siguiente. Es el último. ¿Sí? Perfecto. Hasta acá creo que me siguen.
¿no? Digamos, no dije nada muy complicado. Acá si quieren podemos poner esto es RTX off. ¿Sí? Y acá esto va a ser RTX on. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer un vagoncito donde cada uno tiene una carga, por supuesto, ¿sí? Acá yo no dibujé carga, pero acá cada uno, este puede llevar, no sé, una pila de mugre, este puede llevar cajas, ¿sí? Este puede llevar una pirámide, cada vagón lleva algo, no sabe qué lleva, simplemente manda para adelante. La estructura se entiende perfecto, ¿sí? Es una estructura encadenada. Es básicamente lo que tienen que hacer ustedes, una lista enlazada. Ahora, lo que yo quiero hacer entonces es lo que hice recién, ir dibujando vagones, ir enlazándolos uno con el otro. Entonces lo que voy a hacer es, primero, la típica de siempre, necesito un vagón crear, que me va a volver un vagón pointer, ¿sí? Que esto no va a ser más que un calloc de un epa, vagón, eso, algo así. ¿Sí? Algo así. Reservé memoria, lo devuelvo, pongo acá, le pongo stdlib, está. Y ya con eso creamos un vagón. Perfecto. Como siempre, ya saben, en esta clase no voy a hacer verificación de memoria porque ustedes ya saben hacerlo. Después no me digan, no, pero en clase se ve, pero no sé. Ustedes ya saben hacerlo. Recién hicimos todas las validaciones del TP1. No me vengan con boludeces, ¿sí? Bien. Tenemos creaciones de vagón. Ahora, lo que a mí me gustaría tener es lo siguiente. Me gustaría decir, che, quiero agregarle un vagón a este tren. Bueno, yo te voy a dar un vagón. ¿Sí? Le voy a pasar al tren el vagón. Vamos a hacer el tren. Le voy a pasar el vagón al tren y el tren tiene que engancharlo donde corresponde, que es al final. ¿Sí? Quiero una función de eso, que reciba un vagón nuevo y lo enganche al final. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, un enganchar vagón. ¿Dónde? En el tren. ¿Por qué? Porque ya metimos el tren, porque sí. ¿Metemos un tren? No metemos un tren, ¿no? Hagamos una fila de vagones. Nah, hagamos así, sin la locomotora, ¿no? ¿Sin la locomotora? Sí. Enganchar vagón al final. Ahí está. Entonces, esto me sirve también para recursividad. Sí, vagón. Vagón no, vagón nuevo. Acá se me va a ir un poco de la pantalla porque, bueno, es muy grande el nombre. Enganchar al final, llamémosle. O agregar al final, o lo que sea. Vamos a ponerle primero y esto vamos a ponerle nuevo. Para simplificar, vamos a decir que los vagones se crean ya directamente con el dato. Con la carga. ¿Sí? A mí ya me pasan un vagón cargado. Podría después cargarlo y descargarlo, pero se los dejo a ustedes como ejercicio. Entonces vamos a decir vagón nuevo igual esto y hacemos nuevo carga igual a carga editor nuevo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para enganchar un vagón al final? Felipe, Bien, en ese caso, como estamos iniciando con Caloc, el puntero que tiene el vagón nuevo ya está apuntando a null, ¿verdad? obvio. Bien, genial, genial. Si quieres dejarlo más explícito para que todos lo entendamos, esto es así y esto es nuevo próximo igual a null porque no hay próximo, termina ahí el trencito. Es equivalente a lo de antes. ¿Cómo engancho yo al final? Si a mí, por ejemplo, me dan esto.
Eso, mira, tenés este grupo de vagones. Yo quiero agregar uno nuevo al final. ¿Querés, por favor, hacerme... ¿Sabes qué? Morite. Ahí está. Me dan un nuevo vagón y me dicen, bueno, este quiero engancharlo al final. Yo empiezo desde acá adelante. ¿Qué hago? Vamos pasando primero al vagón siguiente en la función y la llamamos de forma recursiva hasta que esté vacío. O vamos pasando primero al vagón siguiente o vamos llamando recursivamente. Las dos cosas como que se nos va a complicar. Pero puede ser. ¿Sí? ¿Cómo haría esto una persona normal? Antes de algoritmos 2, haría algo así, ¿no? Mientras que... O hagamos así, más explícito. El vagón actual es el primer vagón. Y después decimos, mientras que actual próximo sea distinto de null, actual igual actual próximo. ¿Sí? O sea, ¿qué estoy diciendo? Si yo empiezo desde acá, digo, che, ¿tiene un vagón siguiente? Sí, bueno, avanza, agarra este. ¿Tiene un siguiente? Sí, avanza. ¿Tiene un siguiente? Sí, avanza. ¿Tiene un siguiente? Sí, avanza. ¿Tiene un siguiente? No. Si no tiene un siguiente, ¿qué significa? Y significa que este tiene que venir acá. ¿No? Básicamente eso. Entonces, cuando salí de acá, quiere decir que el próximo es nulo. Entonces lo que hago es actual próximo igual a nuevo. ¿Sí? Esto dejémoslo voy por ahora. Porque sí. Y ya está. ¿Sí? Ya se engancharon las cosas. Ven que encadenar cosas no es tan complicado. No puede pasar que lo que contenga sea null. ¿Y qué importa eso? O sea, la carga, claro, ¿qué te importa la carga si vos lo... A vos digamos, esto se ve muy bien acá, digamos. A vos no te importa que acá arriba haya nubecitas, cajas o mierda, digamos. No te importa, es lo mismo. Si a vos, ¿en qué te afecta? Vos tenés que ver cuál es el último vagón. No te interesa lo que hay adentro, ¿sí? Digo, no te importa. ¿Vos qué tenés que hacer? Buscar el último. Buscás el último y lo enganchás ahí. ¿Qué tiene Profe, una adentro? No sé. pregunta. Sí. ¿Siempre el último está apuntando a null? ¿Siempre el último no está enganchado a nada? Mm, Y es el último. claro, No, pero o no tiene sea, nadie siempre atrás. lo definimos que apunta a null, ¿no? ¿O cómo verificás que está apuntando a null? ¿O cómo sabes que es el último? A eso es lo que voy. No sé si entiendo la pregunta, pero si lo que estamos diciendo es que empezamos desde un vagón, empezamos desde uno, ¿sí? ¿Este es el último vagón? Sí, ¿por qué? ¿Y por qué no tiene nadie atrás? Si querés agregar uno nuevo, ¿qué haces? Vas recorriendo acá y te fijas, ¿este tiene alguien atrás? No, es el último. Bueno, ahora pongo este y este es el último. Y así, digamos, siempre el último no tiene a nadie atrás. ¿Por qué? Justamente porque es el último. No sé si entiendo la pregunta. Es como, no hay nadie atrás, es el último. Claro, o sea, vos para verificar que es el último, verificás que esté apuntando a null, que no esté apuntando a otro Verificás que no vagón, haya ¿no? nadie atrás. Ah, ok. Que no haya nadie Y atrás, en este caso, como estos no son enganches, son punteros, verificás que el puntero esté apuntando a nada. Si está apuntando a nada, no hay nada. ok. Pero no, el concepto es no hay nadie atrás tuyo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ese es el concepto. Es como una precondición que imponemos siempre de que el último tenga siguiente a null. De nuevo, Joaquín, es lo mismo. ¿Es una precondición decir que el último vagón no tiene a nadie enganchado? No, es la definición. No es una precondición. Sí, Eduardo. Sí, una consulta. Acá en el TP dice que push y pop deben ser O de Te fuiste a la 1. mierda, te adelantaste mucho. Sí, Perdón. Bueno. perdón, si fue un poco brusco. Pero ya vamos a llegar. No tenemos mucho tiempo, ya vamos a llegar. Eso es pila lista. Primero enganchemos los vagones. Ahora te voy a contestar eso. ¿Hasta acá estamos bien? Me sirve un poco la pregunta, ¿sí? Me sirve, ¿por qué? Porque ya que estamos, yo ya me había olvidado. Hablemos de complejidades. ¿Qué complejidad tiene enganchar un vagón al final? N, ¿Por qué? porque tiene que iterar la cantidad de vagones que haya. Claro, mientras más vagones haya, más voy a tardar, ¿no? Es lineal. Si yo tengo que insertar un nuevo vagón, tengo que recorrer los n vagones anteriores para insertar.
¿no? Esta implementación es ODN. ¿Existe una implementación para enganchar vagones que no sea ODN? ¿O podría existir? ¿Y Sí. cómo lo haríamos? Podríamos guardar el último vagón, como dice alguien ahí, dice, che, yo me voy acá, tengo acá anotado en una hoja de papel, el señor de la estación tiene anotado acá, sí, tiene un montón de notas, y dice, che, el último vagón es este de acá. Entonces, cuando venga un vagón nuevo, no tiene que ir recorriendo vagón por vagón para llegar al último, sino que dice, el último estaba acá, listo, ya está. O de uno, llega directo. ¿Sí? No es nuestro caso, podría ser en el TP, sí, el TP lo van a tener el puntero al final, me parece. No me acuerdo cómo puse el enunciado, pero creo que sí. Entonces, posiblemente sea O de 1. La inserción al final. ¿Sí? No así la eliminación, porque, bueno, me lo tienen que saber decir ustedes. Pero de nuevo, es el mismo razonamiento que estamos haciendo acá. ¿Por qué eliminar al final no sería O de 1? Bueno, porque pasa tal cosa. ¿Sí? Eso, piénsenlo. No es muy difícil, es más de lo mismo. Bien. Enganchar al final entonces es esto. Si yo quiero enganchar al final de forma recursiva, como dijeron antes, sería implementación 2, ¿sí? Esto es simplemente porque lo mencionaron. Podría decir, por ejemplo, if primer vagón. Bueno, en realidad de más de una forma se puede hacer. Vamos a hacerlo de la forma normal. Si próximo es distinto, es igual a null, lo que voy a hacer es decir primer vagón próximo igual a nuevo. Bueno, y si no, ¿qué hacemos? Y si no, lo que vamos a hacer es vamos a enganchar al final de primer vagón próximo. ¿Sí? Y no es la única forma de plantearlo recursivamente. Esto se lo dejo para que lo miren y lo piensen en casa, qué significa. ¿Sí? Implementación 3. La implementación 3 sería un poco diferente. La llave no hace falta. Y acá lo que voy a hacer es el vagón próximo igual enganchar al final. ¿Sí? Y esto debería devolver son tres formas próximo, ¿no? Sí, próximo. Enganchar al final impl 3, por favor, y acá impl 2. Ahí está. ¿Sí? Son tres formas de implementar lo mismo. Después medítenlas. Mírenlas detenidamente, saquen el screenshot, lo que sea, lo que quieran. Pero básicamente las tres funcionan igual. Bueno, las tres van a funcionar correctamente, digamos. Pero tienen algunas diferencias. Bien. Esto es todo listas enlazadas, así es enganchar vagones. Entonces, si yo digo, quiero saber cuál es el contenido del vagón, del 10º vagón, void. Obtener carga. Y digo, vagón pointer, primer vagón. Y yo digo el vagón número, no sé, N. ¿Sí? ¿Cómo hago? Bueno, voy recorriendo los vagones hasta llegar al número N y devuelvo la carga que tiene. ¿No? Podríamos hasta copiarnos el código de acá. Va a ser muy parecido a esto porque voy a tener que recorrerlo. Mientras que actor sea distinto de null y n sea mayor a 0, podemos hacer n menos menos. ¿Sí? No, y. Y acá nos podemos fijar si n es igual a 0. Devolvemos actual carga y si no, devolvemos null. ¿Sí?
básicamente eso. Tenemos que recorrer n vagones. Entonces recorremos n vagones o hasta llegar al final. Si llegamos al final y no recorrimos n, devolvemos null y si no, devolvemos la carga. Pero no es demasiado complejo, más ustedes que ya trabajaron con estructuras en el TP1. ¿Sí? El tema de encadenar cosas es simplemente usar punteros para que apunte al siguiente. ¿Está bien? No tiene mucho misterio. Si hasta acá me creen, vamos a las dos partes importantes que nos quedan, que es iteradores y después cómo implementar pila cola con esto. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Cuándo devolver a actual prox? ¿Cuándo devolver? ¿Dónde? Nunca devuelvo eso. ¿De qué estás hablando? ¿Cuál es la pregunta, Joaquín? Estoy devolviendo carga. Queremos obtener la carga del vagón N. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es, quiero la carga del vagón 3. ¿Sí? Entonces, lo que digo es, estoy en este vagón. ¿Sí? El vagón 3, bueno, empezamos desde el 0, ¿no? 0, 1, 2, 3. Este es el vagón... ¿N es igual a 0? No, bueno. Pasemos al siguiente. 2. ¿N0? No, pasemos al siguiente. 1. ¿N0? No, pasemos al siguiente. 0. ¿N es igual a 0? Sí, bueno, agarrá la carga que está acá y devolverla. Eso es lo que estamos haciendo. Nada más. Del for nunca devolvés la carga. No sé de qué me estás hablando. Acá estoy devolviéndolo. ¿Estoy equivocado? Díganme si estoy equivocado, porque capaz que... No, si no lo entendiste, decime, pero... Digo, capaz que estoy escribiendo alguna avanzada, díganme, no hay ningún problema. Pero no, es lo que te estoy dibujando, ¿sí? Vos decís, ¿cuántos vagones querés recorrer? 4, 3, no sé, ¿sí? Los que sean. 2. Querés recorrer 2 vagones. ¿Por qué? Porque querés la carga del vagón 2, que sería este. Entonces empezás a recorrer, ¿te fijas? ¿Este tiene siguiente? Sí. ¿Y n es distinto de 0? Sí, dale, pasa al siguiente. Le restás n, le restás 1. Ahora n es 1. Y estás acá. ¿Tenés siguiente y n es... Sí, listo, pasás al siguiente, estás acá. Le restaste 1, 0. Es igual a 0. Cortemos, listo. Salimos del while, decimos n es igual a 0, sí. Devolver la carga. ¿No se podría hacer al revés? O sea, en vez de restar... Sí, también, es lo mismo, chicos. Cada vez que me preguntan, ¿no se podría hacer así? Es como que muero un poco por dentro. Voy a decir, ¿por qué no se va a poder? Digamos. Es lo mismo, ¿no? Es sumar o restar. Ustedes tienen que entender que hay muchísimas formas de implementar las cosas. Sí, muchísimas formas. Podría hacer esto, o podría, si querés, como decís vos, empezar con int n actual igual a 0. Y voy a decir, mientras que n actual sea menor a n actual más. Sí, es lo mismo. Entonces, y acá decís, si n actual es igual a n, n, devolvés. Es lo mismo, sí, digamos, estás contando cuántos vagones avanzaste. Nada más. Bueno, básicamente lo que tiene que implementar el TP es esto, una lista enlazada. ¿No debería chequear que el n se recibe sea válido? Y n es un entero. ¿A qué te referís con que sea válido? No, null no puede ser porque no es un puntero. Que sea negativo, quizás. -8. ¿Y qué va a pasar? N actual es 0. 0 es menor a 8. Sí, bueno, quizás está mal la condición en el sentido de que yo tengo que continuar. Está bien, esto va a ser mayor, no va a pasar nunca, pero esto no va a pasar, entonces va a volver null. No va a funcionar. No importa. Funciona, creo. Después compílenlo. En definitiva, en el TP lo que tienen que hacer es trabajar con estas cadenas. ¿Sí? Insertar al final de la cadena, que sería insertar al final de la lista. Insertar al principio, tienen que ver cómo insertan al principio. Insertar en el medio, en la posición n. ¿Cómo va a ser insertar en la posición n? Y es lo mismo, si yo te doy un vagón y te digo... No, vos no. Vos te vas. Quiero insertar en la posición 2. ¿Cuál es la posición 2?
0, 1, 2. Quiero que este vagón quede en la posición 2. Bueno, 0, 1, 2. Tiene que estar acá este vagón. Bueno, vamos a hacer desplazar esto para la derecha. Y vamos a meter el vagoncito acá. Y este se engancha con estos. ¿Sí? Y básicamente el TP es enganchar vagones. ¿Sí? No es más que eso. El TD a la lista es uno de los que menos dificultades les causa. Eso créanme, digamos, no lo estoy inventando. Es, no digo que va a ser gratis, porque tiene punteros, los van a sufrir. Sobre todo si hacen las cosas sin entender bien cómo enganchan los punteros. O por ejemplo, muchas veces lo que hacen es lo siguiente, ¿sí? Yo tengo que enganchar este vagón acá. ¿Sí? Y lo que van a hacer muchas veces es decir, bueno, listo, tengo que enganchar este vagón acá. Bueno, engancho este vagón acá. Y se olvidan del lado derecho. Engancha esto acá. Y después dicen, bueno, del lado derecho quiero los vagones que tenía antes acá. Y bueno, ¿y dónde están? No sé, los tiraste para un costado, no están. Entonces, obvio, seguramente tenés que guardarte primero una variable auxiliar para apuntar ahí, etc. Sí, exactamente, Julián, eso mismo. Entonces, eso. Cosas que tienen que verificar, las complejidades. Complejidad de insertar al final, al principio, esto ya lo vimos, recién me dijeron insertar al final es ODN porque tienes que llegar hasta el final. Insertar al principio debería ser O de 1 porque el principio es fácil insertar al principio, no tenés que recorrer 1 siempre. Insertar en una posición arbitraria va a ser O de n porque tenés que recorrer arbitrariamente, puede ser n, puede ser muy grande. Eliminar lo mismo, sí, eliminar, ¿cómo elimino este vagón? Bueno, si elimino este vagón tengo que hacer que esto se quede enganchadito. ¿Sí? Como ven, no hay mucho misterio. Conceptualmente digo yo. Después, cuando vayan al código, tendrán un puntero o dos punteros o lo que sea. Martín, sí, Una pregunta sobre las pruebas. sí. Em, ¿Es posible que las pruebas, la de Make, sean distintas que las pruebas de GitHub? Porque la prueba de Make es una sola prueba. Ustedes tienen que hacer las pruebas. Nosotros tenemos que probar. Ok, está. Está. Entonces, ¿para qué sirve el Make en este caso? Para que compiles tus pruebas. Si lo querés Ok. usar, no es obligatorio que lo uses. Ok, está. Entonces nosotros parte del trabajo es hacer las pruebas. Claro, nosotros tenemos nuestras pruebas, pero esta vez no les vamos a dar el código de las pruebas. Ok, está. La idea es que ustedes escriban sus propias pruebas y digan, bueno, che, quiero probar si el vagón se engancha. Bueno, voy a agarrar una lista nueva, voy a insertarle dos cosas y voy a fijarme que el tamaño sea 2. ¿Sí? Y voy a fijarme que pueda obtener las cosas en el orden correcto. Las pruebas las tienen que hacer ustedes. Es una de las herramientas que van a tener a partir de ahora para saber si lo que están haciendo está bien o mal. Ok. ¿Y las pruebas que hagamos también se evalúan o nada? Obvio. Y las pruebas que no hagan también se evalúan. Pero eso era una sorpresa. Ahora sí, podemos ir a la parte de pila lista antes de ir a los iteradores. De pila cola. Acá lo que implementamos es un tren. ¿Sí? Yo tengo la habilidad de generar trenes con contenido adentro. ¿Sí? Entonces puedo hacer lo que se me cante. Puedo hacer todo esto. Ahora, supónganse que ustedes tienen un tren y quieren implementar una pila. ¿Cómo implementamos una pila usando un tren? Yo quiero que desde afuera el usuario vea lo siguiente, vea que apila cosas y desapila cosas y se van apilando y desapilando en el orden correcto. ¿Sí? Entonces, si yo lo que quiero es apilar, por ejemplo, esto está muy junto, ¿no? Me voy a llevar un vagoncito para allá y voy a hacer, eso no es un vagón, no sé qué copié. Gracias. Esto. Ahí está. Ahora sí. Acá. Lo que voy a decir es que yo quiero apilar, por ejemplo, 5, 8, 1 y 3, en ese orden. ¿Sí? Quiero apilar esto. Si yo tuviese una pila, lo que va a pasar es que cuando apile el 5, voy a copiarme esto, la secuencia original, apilo el 5, apilo el 8, apilo el 1 y apilo el 3. ¿Sí? Y cuando desapilo el 3, 1, 8, 5. Es el comportamiento que yo espero en una pila. ¿Sí? Ahora, yo no tengo pilas, no tengo listas, tengo vagones. ¿Cómo implemento este comportamiento de pila con vagones? Bueno, es
¿No es un poco parecido? ¿Qué pasa si yo creo un vagón con el 5 y después creo un vagón con el 8 y después creo un vagón con el 1 y después creo un vagón con el 3? Hasta ahora estoy haciendo lo que sabía hacer, que era encadenar vagones, ¿sí? Entonces lo que yo podría decir que este encadenar vagón es como un push, ¿no? Es como que estoy metiendo cosas en la pila, nada más que este es el fondo de la pila y este es el tope, ¿sí? Entonces, apilar usando vagones sería agregar un vagón al final, ¿no? ¿Qué complejidad tiene esto? ODN, ya habíamos dicho, está bien. Bueno, O de 1 dice uno ahí, no sé por qué. Podría ser la misma función y no estamos, digamos, estamos enganchando vagones, ¿no es la misma función enganchar vagón? Es la misma función, ¿o no? Es la misma función. Ahora, si yo quiero desapilar de acá, yo quería que el 3 saliera primero. Entonces, si el push inserta al final, el pop, ¿qué debería hacer? El desapilar. Debería desenganchar vagones del final, ¿no? Si yo desengancho vagones del final, ¿cuál lo voy a desenganchar primero? El 3. Entonces desengancho el 3, desengancho el 1, desengancho el 8 y desengancho el 5. Y ese conjunto de vagones, apilando, se comportó como una pila, ¿no? Obtuve la misma secuencia 3185, que es la que yo obtuve usando la pila real. Pila real. No sé cómo está implementado esto, pero. ¿Sí? Ahora, vamos a eso. Yo dije que apilé al final. Apilar insertando al final puede ser O de 1 o de n según si tengo puntero al final o no. ¿No? En esta implementación es O de n, porque tengo que recorrer los n vagones anteriores. Entonces, apilar. Acá. Apilar es igual a agregar vagón al final igual a O de n. Desapilar es igual a quitar vagón del final, que es O de n también, ¿no? Porque para quitar el último vagón tengo que recorrer todos los n-1 vagones anteriores. ¿No? Sí. Bien. La pregunta es, ¿se puede hacer O de 1 esto? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque si yo en vez de hacer esta cosa que hice acá, hago al revés y digo, bueno, apilo el 5 y apilo el 8, pero en vez de apilar al final, apilo al principio. ¿Sí? Engancho vagones al principio. Y después digo apilar el 1 y lo engancho al principio. Y después engancho el 3 y digo lo voy a enganchar al principio. ¿Sí? Ese apilar en este caso fue agregar vagón al principio. Y eso de 1. ¿Sí? Y en este caso entonces desapilar, si quiero preservar el orden de la pila que es 3185, tendría que desapilar este primero. Entonces desapilar en esta versión sería quitar vagón del inicio. ¿No? Del inicio. Y sacar del inicio eso de 1, porque ya lo tengo en la mano, ¿no? Entonces ven que con lo mismo, usando la misma implementación de vagones, simplemente usando operaciones diferentes que me convienen más, yo logré replicar el comportamiento de pila con una complejidad menor. ¿Sí? Mejor sería en vez de tener el próximo tener el anterior, entonces ves siempre tu último, pero es lo mismo, Tomás. Es lo mismo. Ver el siguiente o ver el anterior es lo mismo. Vas a tener los mismos problemas nada más que con el primero o con el último. No se trata, de hecho te invito a que lo pruebes y te invito a que lo programes y que te des cuenta cuál es la diferencia. Vas a ver que la diferencia no es ninguna, es la misma. Vas a mejorar una operación y vas a empeorar la otra. ¿Sí? Siempre va a pasar eso. Entonces básicamente lo que se pide es esto. Che, implementa pila y cola
pero reutilizar lo que ya tenés. No hace falta que implementes toda la lógica de nuevo, de agrandar memoria, de coso y agregar. Ya tenés implementado. Vos sabés enganchar vagones. Y enganchando vagones podés implementar una pila. ¿Sí? Y enganchando vagones podés implementar una pila, una cola, una lista, lo que sea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos vas jugando, a ver, engancho al final, engancho al principio. Y con eso ya está. ¿Sí? Entonces, implementan un TDA y tienen 2 gratis. ¿Está bien? Perfecto. Y lo que nos queda es el tema del iterador. ¿Cuál es el tema con el iterador? Y esta yo sé que la van a sacar enseguida. De hecho, esta es la que más les cuesta ver. Pero supónganse que yo tengo esta lista. ¿Sí? Tengo estos vagones. Tengo estos vagones con la numeración 5813. Tengo esos números. Y yo quiero hacer código que recorra los vagones. ¿Sí? Y imprima los valores por pantalla. Si yo tuviese acá un mail y tengo los vagones y digo, tengo struct vagón, primer vagón, ¿sí? Igual crear vagón, crear con, no sé, algún dato. Algo así. Imagínense que yo enganché varios vagones. De hecho, no hace falta que se lo imaginen, podemos hacer así. Vagón. No sé si puede ser más fácil escribirlo. Vagón 1, 2, 3, 4. Dato 1, dato 2, dato 3, dato 4. ¿Sí? Vamos a hacer algo así. 1, 2, 3. Tenemos estos vagones, vamos a enganchar. Voy a hacer enganchar al final de vagón 1, engancharme el vagón 2. Y al final de vagón 1, engancharme el 3. Y al final de vagón 1, engancharme el 4. ¿Sí? Esto me va a crear... esto. Bueno, hagamos 5, 8, 1, 3 para seguir el ejemplo. 5, 8, 1, 3. ¿Sí? Ya está. Armamos este tren. ¿Está bien? Lo armamos. La pregunta es, yo quiero recorrer los vagones e imprimir por pantalla los números. ¿Cómo lo harían? Ahí están enganchando al vagón 1. No. No. ¿Por qué? Enganchar al final. Vagón 1, al principio, está solo. Es lo que dijimos antes. Vagón 1 al final está solito. Le decís, enganchar el vagón 2 y lo va a enganchar al final. Y después le pasa otro vagón, le decís, che, enganchate hasta el final. Y va a decir, yo soy el final. No. Recorre hasta llegar al final y ahí lo engancha. Es lo que implementamos antes. ¿No implementamos eso antes? ¿O estoy loco? Claro, claro. Le pasa la cabecera del tren, digamos, la locomotora. Así que no tenemos locomotora acá. Pero la idea es la misma. No había visto la función. Estaba mirando el partido. La puta madre. Bueno, es básicamente lo que hicimos antes. ¿Sí? Vos decís enganchar al final. Te escribo que no. Igual si quieren ver el partido no me molesta. Le pasas el primer vagón, recorre hasta llegar al final. Y ahí al final. Y ahí al final engancha. ¿Sí? Entonces esto se va a enganchar siempre al final. ¿Está bien? La pregunta entonces se mantiene. La pregunta es, si yo quiero recorrer los vagones y quiero imprimir por pantalla, quiero hacer algo así. Vagón actual. Actual. ¿Cómo carga? Quiero imprimir esto por pantalla. Y quiero, bueno, quiero estar en un loop imprimiendo los vagones actuales y quiero... ¿Cómo hago esto? Podría usar un iterador interno que le aplique una función que imprima por pantalla el elemento a cada elemento de la lista. Posibilidad número 1. Podríamos tener con cada vagón 1, mostrar carga,
¿sí? Podríamos tener algo así, un iterador interno, que es una función que va a hacer esto, ¿no? Entonces tendríamos, por ejemplo, con cada vagón. No voy a implementarlo todo tal cual TP porque no importa. Pero básicamente van a tener un puntero a función que recibe un struct vagón y un... Nada, bueno, el dato del usuario y lo demás. En este caso no lo voy a poner, pero ustedes ya saben que existe. Es la misma idea, ¿sí? Entonces lo que van a hacer, ¿qué es? Pueden hacer algo así si quieren. Pueden hacer algo así. Up. Mientras que actual distinto de null, hago f de actual, llamo a la función con el vagón actual, voy al próximo vagón y recorro y voy aplicando la función. ¿Sí? Eso es una posibilidad, no hay ningún problema. Está perfecto. ¿Qué pasa si el usuario... Lo que pasa es que para eso necesito definir una función, ¿no? Necesito definir la función mostrar carga que reciba un vagón B y haga el printf, ¿no? Algo así. ¿Qué pasa si no quiero definir esta función? ¿Cómo podría hacer esto? Y acá lo que suele surgir es, bueno, lo que podemos hacer es tener una función que sea... Tenemos... No puse, ¿no? Ah, bueno, obtener carga. Sí, obtener carga del vagón N, lo tenemos. ¿No podríamos hacer algo así? En vez de hacer esto, podemos hacer... igual 0, mientras que i sea menor a cantidad de vagones. Eh, obtener carga. Podría ser algo así, ¿no? Básicamente hago un for, digo, bueno, vagón 0. Mostrame, obtener la carga del vagón 0 y mostrarlo. Obtener la carga del vagón 1 y mostrarlo. ¿Podría hacer esto? ¿O no? Sí. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Hay muchas, ya sé, pero... Que me importa la estructura de los vagones, puede ser. ¿Que te importa la estructura? Hablemos de complejidad. Eso iba a decir, no puede ser que en el caso primero tenemos menos complejidad, ¿Por qué? porque en el primero es como que le aplicamos, o sea, dentro de una función con cada vagón vamos aplicando y acá tenemos que iterar y a cada iteración le aplicamos la función, se me hace que tiene más complejidad. No me estaría justificando bien, pero ponele. En la primera versión, lo que hacemos es nos pasan una función, ¿sí? Nos pasan un f de x. Y mi biblioteca de trenes, ¿qué va a hacer? Va a agarrar la función y va a venir acá. Aplicar la función acá. Aplicar la función acá. Aplicar la función acá y aplicar la función acá. ¿Cuántas iteraciones hizo? N, ¿sí? Una para cada vagón. ¿Está bien? En el otro caso, lo que tenés vos es lo siguiente. Vos tenés no una función, sino un bloque de código que querés ejecutar, ¿sí? En este caso el bloque de código es un printf, pero bueno, tenés un bloque de código que querés ejecutar. Y ese bloque de código lo que va a hacer es... va a ejecutarse n veces. Hacemos un for n veces. ¿Este n qué es? Es la cantidad de vagones, ¿no? ¿Sí? Y lo que va a hacer este for es, cada vez que se ejecute, va a ir a buscar la enésima carga. O sea que si yo le pido la carga del último vagón, ¿qué va a hacer? Va a venir acá,
va a recorrer hasta llegar al último, ¿no? O sea, que para cada vagón va a ser una operación ODN. Como recorrer 2 veces no son 2 veces. Porque la primera vez recorres 1, la segunda vez recorres 2, la tercera vez recorres 3, la cuarta vez recorres 4, la enésima vez recorres n. ¿Sí? Es 1 más 2 más 3 más 4 más 5, eso terminaba expandiendo a n cuadrado, ¿se acuerdan? No es n factorial, es n cuadrado. ¿Sí? Ahora, y les prometo que ya termino. Uno dirá, che, pero ¿por qué haces esto? Si vos directamente podrías hacer esto, ¿no? Y alguno me podrá decir, che, Lucas, tienes razón, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto? Pones el printf y ya está. Actuar. ¿Sí? ¿Y por qué no puedo hacer esto? Bueno, f no era printf. Ahí está, esa es la clave, Joaquín. Exactamente. El problema está que esto presupone que yo conozco la estructura interna del vagón. Recuerden que esto, el usuario va a estar usando su biblioteca y no va a saber cómo está implementada la lista, no va a saber cómo está implementado el vagón, no va a poder hacer actual próximo. Primero porque ni siquiera sabe si tiene nodos, no sabe si está enlazado, no sabe si el tren en realidad es un bloque de memoria que ustedes dividieron, no tiene idea. ¿Sí? El usuario, el que usa esto, no tiene idea cómo está implementado. Entonces, la primera opción es viable, ¿por qué? Porque yo le doy la implementación de un iterador interno, ¿sí? Me pasan una función y yo, como implementador de biblioteca, sé cómo se itera esto, lo implemento y el usuario después hace lo que quiere. ¿Sí? Desventaja, que el usuario no tiene control de la iteración. ¿No? ¿Por qué? Porque esto recorre y aplica. Si el usuario pudiera hacer esto, en cualquier momento puede frenar y puede decir, o esto, ¿sí? Puede frenar y decir, no, ¿sabes qué? Si i es igual a 5, salí. Eso, hacerlo acá, se puede, pero es un poco más difícil, ¿sí? Cuando queremos pasar bloques de código un poco más complejos o tener más control, se hace más complicado. Entonces, esto se puede y es O de n. Esto se puede y es O de n cuadrado. Esto no se puede, pero sería O de n también. Pero no se puede. Hasta acá estamos bien. ¿Felipe? Yo no llegué a entender por qué no se puede. ¿Por qué no se puede hacer esto? O sea, o sea, me imagino, como nosotros le damos una función al usuario y yo le digo, bueno, mira, esta función, una vez que vos cargas las cosas, te lo va a imprimir. O sea, el usuario no puede modificar el código. Ese, por ejemplo, si es igual a 5 cortado. Pará, no tengo idea de lo que me estás hablando. O sea, no entiendo por qué decimos que en la función de arriba, las dos que no están comentadas, las dos que están así como para aplicar, porque la de Esto. arriba la podría modificar el usuario y la de abajo no, si en teoría, o sea, si yo hago una función que ponga mostrar, no puede modificar ninguna de las dos. ¿Esta decís vos? Si es y la de abajo. Esto el usuario lo puede hacer. ¿Por qué? Porque está llamando a funciones que te da la biblioteca. Cantidad de vagones, obtener carga. No hay ningún problema. No estás accediendo a la estructura interna del vagón. Acá no hay problema. Ah, eso es porque, o sea, el usuario puede no saber cómo está. El usuario no lo va a saber. Ah, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Entonces acá esta versión no la puede hacer, ¿por qué? Y porque no sabe que actual tiene un próximo, ni siquiera sabe que esto está enlazado, no sabe, no tiene idea. Puede ser que esté implementado como vector dinámico, por ejemplo. ¿Sí? Entonces lo que va a tener el usuario va a tener este main, va a tener un... No va a tener todo esto, obviamente, esto acá lo tenemos porque estamos en clase. Pero va a tener un include vagones.h, ¿sí? Y lo único que va a saber es que existe una estructura vagón, no va a saber lo que tiene adentro, no tiene idea. Esto va a ser opaco completamente. Y sabe que tiene estas funciones públicas, que son enganchar, verificar cuántos vagones hay, obtener la carga, ¿sí? Pero no va a poder hacer actual próximo porque no sabe que hay un próximo vagón, no tiene idea cómo funciona eso, ¿sí? Entonces, esto no lo puede hacer. ¿Nos gustaría que el usuario pudiera hacer esto? Sí, porque entonces la iteración, en vez de ser n cuadrado, pasaría a ser O de n sin necesidad de una función extra. ¿Sí? ¿Se entiende?
Lucas, Sí, una consulta. decime. En la función que usamos para enganchar al final, por ejemplo, que Sí, usás el while actual próximo distinto de null. sí. Cuando implementemos esto en el TP, ¿se supone que lo tenemos que hacer así o tenemos que usar las funciones del iterador externo? Por ejemplo, la función No, si ¿por qué tiene vas a hacer siguiente. eso? Pará, todavía no hablamos de iterador externo, pero no, Ok, no, no, perfecto. no. Ok. El iterador externo, y acá viene el tema, ¿sí? Si yo quiero que el usuario pueda hacer esto, necesito asistirlo de alguna forma. Necesito facilitarle alguna forma de que pueda iterar sobre todos los elementos, manejar la iteración como quiera, ¿sí? Y, y a la vez no exponer los datos, los detalles de implementación, ¿sí? Que no sepa cómo está implementado. Entonces, básicamente lo que yo quiero es esto. Yo quiero que el usuario pueda hacer. Idealmente lo que quiero es esto, ¿sí? Lo que quiero es for vagón actual igual a 1, mientras que em, actual sea distinto de null, actual igual actual próximo, ¿sí? Esto es lo que quiero hacer. Esto es lo que quiero que el usuario pueda hacer, ¿sí? ¿Está bien? Por supuesto, bueno, acá no tengo el i, debería tenerle un i igual a 0. Me gustaría que el usuario pueda hacer algo así. No puede hacer esto, ¿por qué? Porque no tiene idea que tiene un próximo, ¿sí? Un integrador interno, externo nos va a permitir hacer esto. Sí, ¿quién levantó la mano, Eduardo? No, ¿quién levantó? ¿Se la bajaron? Listo, perfecto. Así ya terminamos rápido. El integrador externo me va a permitir que el usuario pueda hacer esto. ¿Cómo? Yo necesito estas tres cosas, ¿no? Necesito una forma de que el usuario empiece a iterar, sepa si terminó de iterar y pase a la próxima iteración y obtenga la actual. Básicamente en esas cuatro funciones. Entonces, si yo pudiera dar esto al usuario en forma de función privada mía, función pública mía, ¿sí? Esto vendría a ser así. Iterador vagones es un tipo que no existe, pero bueno, voy a suponer yo que es un iterador. Este sería el iterador externo. Iterador, ¿sí? Entonces yo lo que voy a decir es, lo que quiero es una función iterar, comenzar iteración, vagón 1, ¿sí? Mientras que iterador puede seguir iterando, iterador siguiente, iterador obtener actual, ¿sí? Entonces lo que hice fue plantear cuatro funciones, que estas funciones se pueden implementar internamente en la biblioteca, con un tipo nuevo que sería una estructura iterador, que le permite al usuario hacer la iteración que quería hacer antes en tiempo ODN, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué sería esto? Sería tener la forma que lo van a terminar implementando seguramente, van a tener acá una estructura que adentro tiene, por ejemplo, un puntero, ¿sí? Y les dice por dónde está iterando. Cuando inicializamos esto, dice, bueno, voy a inicializar un iterador. Este es el iterador. El iterador lo que tiene es apunta al primer vagón, ¿sí? Entonces, básicamente lo que están haciendo acá es esto, ¿no? Vagón actual es igual a vagón 1. Bueno, eso estaría acá adentro. Les pido a ustedes. Estarían apuntando al primero. Entonces, cuando el usuario les pregunta, che, ¿puedo seguir iterando? ¿Qué le van a decir? Che, ¿puedo seguir? Sí, tenés todavía elementos para iterar. ¿Sí? Bueno, dame el actual. ¿Cómo le das el actual? Y el actual es al que estás apuntando. ¿Sí? Pasar a la siguiente iteración. Bueno, pasar a la siguiente iteración va a ser, en vez de apuntar acá, apuntar al siguiente. ¿Sí? Entonces, ya está. Con este mecanismo, con estas cuatro simples funciones, le puedo dar al usuario la posibilidad de que itere esto como se le cante, cortar la iteración si quiere hacer lo que quiera hacer, y no estoy exponiendo los detalles de implementación del vagón.
Alguien levantó la mano. Un dibujito. ¿Eso es lo que necesitaba un dibujito? Bueno, está bien, pará. Iba a llegar, pero sin la explicación no tiene sentido el dibujito. Bueno, esto que está acá, esta estructura, este sería el iterador externo. Esta estructura es un TDA aparte, es un TDA auxiliar que le facilita al usuario la iteración sobre la estructura sin conocer los detalles de la estructura interna. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O era mucho? Sí, sí, se entendió perfecto. Pero de nuevo, si el iterador está bien implementado y lo usan de esta forma, va a recorrer todos los vagones. Eso se los digo ahora y después se los voy a repetir porque van a decir, che, yo implementé mi iterador interno y mi iterador externo, pero el ejemplo que pusiste no funciona bien, no itera todo. Bueno, está mal implementado su iterador, chicos. Es así. El código de ejemplo debería funcionar bien. ¿Mm? Básicamente eso es todo. Bueno, eso es todo por mi lado. Ahora me quedo 2 minutitos más si tienen alguna pregunta, porque ya nos pasamos un rato largo. Y los que no quieren son libres de irse. Nos vemos la semana que viene, etcétera. Gracias por venir. Dale. Bueno, Jaco, Hola, profe, todo ¿cómo tuyo. andás? ¿Qué Tengo tal? una ¿Todo bien, vos? duda. Bien, todo bien. Es más que nada con una prueba del TP. No sé si se puede hacer, si te la puedo hacer a vos. ¿Prueba de qué eh, TP? del TP-TDA. ¿Del lista? Sí, ¿Qué prueba? una prueba en específico que va más que nada por un lado de la lógica, quizá. Pero no le Es, pongas tanto suspenso. ¿Qué prueba es? es la prueba, para que la busco. A ver. Es de cuando pruebas de inserción. Es la prueba. Es una en específico que dice el primer elemento de la lista es el correcto, que no me tira. Y después después de que ponen la posición 4 me dejan de tirar. Me dejan de entrar. Em, No sé cuál sería la pregunta exactamente, pero me la imagino pregunta. que esa prueba está insertando elementos y está Sí, obteniendo elementos y tiene que obtener el correcto. eso. ¿Por qué? ¿A qué se puede ver el problema? Ah, Jaco, Sí, número 1. ¿Vos implementaste tus propias pruebas? no. Bien. Lo que tenés que O hacer sea, sí, acá. a poco, pero. No, pará. Lo que tenés que hacer vos es lo siguiente. Tenés que hacer una prueba que reproduzca ese caso de error. ¿Sí? Que digas, bueno, voy a crear una lista, insertar 4 cosas y verificar, obtener la posición 1, 2, 3, 4 y ver, o 0, 1, 2, 3 y verificar que los números sean correctos. Si eso te funciona bien y no te falla igual que el otro, volvé a consultar. Pero lo primero que tenés que hacer siempre es intentar reproducir el caso de error. Si vos no podés reproducir el caso de error, estamos al horno. No tiene ningún Ok, sentido que intentes adivinar qué hace la prueba. Tiene sentido que reproduzcas la prueba. ok, Eso es lo que buscamos. perfecto. Dale, excelente. Gracias. De nada. Martín, Yo tengo una duda sobre el iterador de vagones. sí. Que ¿El más que interno todo o el como externo? el externo, que vos definís como una estructura. Sí. Yo, a mí me cuesta mucho la idea de cómo lo definirías. Porque yo entiendo. O sea, no entiendo por qué sería una estructura y no es un void. O un. Sí, un void, una función void. No entiendo por qué es una estructura. ¿Por qué es una estructura en vez de un void pointer? Sí, un void en general, tipo, ¿por qué es una estructura y no una función? Eso es lo No, que no una entiendo. función. ¿Por qué una función? Es una variable. Entonces no me quedó muy claro el iterador. ¿Esto lo entendés? ¿Esto de acá? Sí, sí, eso Esto, sí. si yo te pongo esto, ¿lo entendés? Sí, sí, un for no, sí, sí, sí. Eso no se entiende. Bien. Es esto mismo. ¿Por qué i es una variable de tipo int? Y porque querés iterar números. Y el número empieza desde el número 0, vas hasta cantidad de números máximos, y a cada iteración le sumas 1. Acá lo mismo. Vos que estás iterando vagones. Bueno, ok, vas a necesitar un iterador de vagones en vez de un iterador de enteros. Decís, el iterador va a ser inicializado de alguna forma con este vagón. ¿Y cómo? Ok. Y lo que dijimos es que si querés iterar acá, ¿cómo iterábamos esto? Bueno, esto lo iterábamos así, ¿no? Decíamos vagón actual, primer vagón, y después íbamos avanzando actual igual próximo, ¿no? Sí, sí. Entonces lo más probable es que esta estructura adentro tenga un puntero actual.
Entonces, inicializar esto va a ser apuntar el actual de este, lo va a apuntar al primer vagón. ¿Cómo sé si puedo seguir iterando? Y te fijas, el actual, digamos, ¿todavía está apuntando a algo? Sí, entonces todavía tenés cosas para recorrer. Y ya está, tenés la condición para saber si puedes seguir iterando. ¿Cómo pasas a la siguiente iteración? Bueno, estás apuntando un vagón, la siguiente iteración es con el próximo vagón. Moves el puntero al siguiente, que es una operación O de 1, es apuntar al siguiente, es nada más. Y obtener el vagón actual. Digamos, eso es, no sé si... no hay más magia que eso. Es un puntero al actual. Es encapsular esto, la información que necesitas para hacer esto, encapsularla en una estructura, nada más. Tal, con funciones y como cambiando de estructura. Es esto mismo que antes no podías hacer. Fíjate que para inicializábamos en vagón, actual igual vagón. Bueno, esto va a ser más o menos así. Inicializar actual en vagón 1. ¿Cómo sé si terminé? Bueno, actual es distinto de null. Se va a fijar eso. ¿Cómo paso a la próxima iteración? Actual igual próximo. Y seguramente acá adentro va a ser eso y lo va a guardar acá. Es eso. Está, pero entonces el vagón tiene un vagón adentro. O tiene tipo. Lo que vos quieras. Bueno, ok, Es está. una estructura que es parte del TDA. Así que el TDA sabe lo que hay dentro, el usuario no. ¿Sí? ¿No? Más o menos. No te convencí. ¿El feedback del TP1 cuándo estaría? Bueno, pero che. Recién me entregaron este fin de semana, escúchame. Denle a los correctores 1 o 2 semanas que se acomoden y que puedan corregir. O sea, pero no es automático, tienen que corregirle a varias personas. Bueno, voy a tomar el silencio como que está todo bien. Y vamos a cerrar acá. Ahí está.